Para abordar el tema de la residencia fiscal, vamos a tener tres puntos importantes. El primero, o tres pilares, ¿sí? El primer pilar va a ser la permanencia, el segundo pilar va a ser los ingresos y el tercer pilar va a ser el patrimonio. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Vamos a hacer primero que todo el análisis de la permanencia, luego el de los ingresos y el patrimonio. Yo voy a hacer un pequeño resumen con una diapositiva con el ánimo de adelantar y aclarar, y posteriormente lo vamos a repasar directamente contra el artículo 10 del Estatuto Tributario, que es el que nos precisa que cuando se entiende una persona como residente fiscal en Colombia. Entonces, la residencia fiscal nos dice aquí cogimos de enero del 17 a enero del 18, 365 días calendario. Correcto, entonces dice, debe tener una permanencia continua o discontinua en el país por más de 183 días. Calendario incluyendo los días de entrada y de salida del país. Bueno, eso ya es el detalle de analizar caso por caso. Entonces, ¿qué sucede? Si la persona tiene los 183 días, pues en este caso de enero a diciembre, pues no hay ningún problema. Sería residente fiscal durante el año gravable 2017, si los cumple, ¿correcto? Pero, ¿qué sucede? Se puede presentar el caso que la persona llegó en noviembre, por decir algo. Y en noviembre apenas llevaría 60 días en el país, ¿correcto? Como son 183 días, los 183 días los cumpliría en el siguiente año. Entonces esa persona se consideraría residente a partir ya del año 2018, ¿correcto? Porque en ese año sería en el que completaría los 365 días. Entonces, para aclararlo y para dejarlo más detalladito, el artículo 10 del Estatuto Tributario con respecto a la residencia para efectos tributarios nos dice lo siguiente: se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Óigalo bien, que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Entonces, arrancamos con el primer pilar que acabamos de hablar, que fue, primero, permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y de salida del país, durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos. En el entendido que, cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Entonces, eso fue lo que quise explicar anteriormente con la gráfica. Bueno, viene un segundo punto, dice, encontrarse por su relación con el servicio en el exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares exentos de tributación en el país en que se encuentran en misión, respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante el año gravable. Entonces, ¿qué pasa? Si esta persona realmente se encuentra exento allá, vienes en el país donde se encuentra prestando el servicio, pues vendría siendo que residente colombiano para efectos de la presentación de la declaración de renta. Bueno, viene el segundo punto, que son los ingresos. Bueno, aquí hay un esquemita de los ingresos, residente y no residente, pero vamos a verlo mejor con la parte legal. Entonces dice artículo 10, entonces, ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Entonces, si cumple esa condición y es una persona nacional, entonces vendría siendo residente colombiano, ¿correcto? A nivel fiscal, para efectos tributarios.
el 50% más de sus ingresos sean de fuente nacional, o el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país, o el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país, o habiendo sido requeridos por la administración tributaria no acrediten su condición de residentes en el exterior. Entonces, o tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Entonces, si cumplen estos, entonces vienen siendo ¿qué? Residentes a nivel nacional, ¿correcto? Residentes para efectos tributarios. Listo. También hace el artículo 10 del Estatuto Tributario algunas aclaraciones aquí, porque dio una situación especial para ciertas personas. Dice lo siguiente, en el parágrafo 2 dice lo siguiente: no serán residentes fiscales los nacionales que cumplan con alguno de los literales anteriores, ¿sí?, pero que reúnan una de las siguientes condiciones. Aún habiendo cumplido lo que hablamos anteriormente, ¿sí?, si el 50% o más de sus ingresos anuales tienen su fuente en la jurisdicción donde tengan su domicilio, entonces los excluye como residentes en Colombia. Que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio, ¿sí?, también lo estaría excluyendo. El gobierno nacional determinará la forma en la que las personas a las que se refiere el presente parágrafo podrán acreditar lo aquí dispuesto, ¿correcto? Entonces, lógicamente, pues si yo estoy, digamos, entre comillas, alegando de que no soy residente por esta situación, porque el 50% de los ingresos los obtuve donde tengo mi domicilio, o el 50% de sus activos se encuentran localizados donde tengo mi domicilio, entonces, pues lógicamente voy a tener que justificarlo, ¿cierto? Que probárselo al gobierno nacional. Listo. Entonces, digamos que en términos generales le dimos un repaso al artículo 10 del Estatuto Tributario, en el que nos dice quiénes son residentes. Por lo general, la gran mayoría, el 90-95% de nuestros clientes cumplen con alguna de estas condiciones, entonces por lo general son residentes en Colombia. Por lo tanto, vamos a dar el enfoque más fuerte a la parte de los residentes, ya que son aquellos que tienen que declarar por el sistema cedular. Bueno, entonces vamos a pasar al punto número 2. El punto número 2 son los obligados a presentar declaración de renta año grabable 2017. Bueno, son los famosos topes que ya todos conocemos, ¿sí? Los famosos topes que ya todos conocemos. Entonces aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver una pequeña comparación entre el año 2016 y el año 2017. Entonces, en el año 2016, a nivel de VT, pues en la parte de ingresos, decía que 1.400 VT y patrimonio 4.500 VT, lo cual sigue igual. Pero para las compras y consumo cambió de 2.800 VT que teníamos como tope en el año 2016 a 1.400 VT. Y en las consignaciones de 4.500 VT a 1.400 VT. Por lo tanto, como pueden ver, realmente es un poco drástico el cambio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a haber muchísimas personas más declarantes, ¿sí? Porque va a ser muy fácil cumplir con el tope de los 1.400 VT para el año grabable 2017 en compras y consumos y en consignaciones. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que van a haber muchísimos más declarantes, por lo tanto, va a haber mucho más trabajo para los contadores. Entonces, ahí vamos con los topes. Entonces, la ley lo dijo de la siguiente manera, para que lo tengamos presente. El artículo 19 de la ley 1819, o sea, de la reforma tributaria estructural, modificó el artículo 594-3 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y lo dijo de la siguiente manera:
Otros requisitos para no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta. Los consumos mediante tarjeta de crédito durante el año gravable no excedan de la suma de 1.400 VT, antes 2.800 VT. El total de compras y consumos durante el año gravable no superen la suma de 1.400 VT, antes 2.800 VT. El valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año gravable no exceda de 1.400 VT, antes 4.500 VT. Entonces, como lo pueden ver, ahí está literal como lo planteó la ley 1819 en el artículo 19. Listo, entonces ya establecimos dos cosas. Establecimos si es residente o si no es residente. ¿Sí? Si es residente, ¿en qué formulario tiene que declarar? ¿Correcto? Y si cumple los topes o no cumple los topes para declarar. ¿Listo? Vamos a hablar sobre el impuesto sobre la renta de los, primero que todo, de los no residentes fiscales. Y después ya nos concentraremos en la gran mayoría a los residentes. Entonces, ¿qué dice con respecto al impuesto de renta sobre los no residentes fiscales? Entonces, si nosotros nos remitimos a la parte legal, nos vamos al decreto reglamentario 2250 del 29 de diciembre del 2017. Entonces, en el capítulo 20 trae lo siguiente, dice: determinación del impuesto sobre la renta y complementario de las personas naturales y sucesiones ilíquidas, residentes y no residentes. Así se titula este capítulo. Entonces, vamos a estudiar los no residentes. Entonces, los no residentes fiscales en Colombia, esquemáticamente lo voy a presentar y posteriormente lo reforzamos desde el punto de vista legal. El no residente fiscal en Colombia, ¿qué tendría que declarar en Colombia? El no residente declara las rentas y las ganancias ocasionales obtenidas en Colombia, así como declara el patrimonio que tiene en Colombia. Entonces, el no residente declara las rentas y ganancias ocasionales obtenidas en Colombia y el patrimonio en Colombia. Dijimos que declaraba en el formulario número 110. ¿Correcto? Declara en el formulario 110 bajo los parámetros de una liquidación ordinaria. ¿Correcto? O sea, la que está contemplada en el artículo 26. Entonces ya queda claro cómo declaran los no residentes y qué es lo que declaran. Listo, entonces vamos a verlo desde el punto de vista legal cómo quedó. Desde el punto de vista legal quedó aquí: las personas naturales no residentes y las sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, ¿sí?, declaran en el formulario 110. Estarán sujetos al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y su patrimonio poseído en el país. ¿Sí? Eso es lo que van a declarar. Y determinarán su renta líquida gravable de conformidad con el artículo 26 del Estatuto Tributario. La tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los no residentes será de ¿cuánto? Del 35% para renta y el 10% para ganancia ocasional. Y la tarifa aplicable para dividendos será del 5% y el 35%. Entonces, como ustedes pueden ver prácticamente aquí en este cuadrito, estamos resumiendo todo lo de los no residentes. Personas naturales no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes. Bueno, muy bien. Entonces, ahí vamos. Continuamos. Entonces, el mismo capítulo 20 nos había dicho que la determinación de impuestos sobre la renta y complementarios de personas naturales y sucesiones líquidas, residentes y no residentes. Entonces, acabamos de ver los no residentes. Entonces, ahora vamos a ver los residentes fiscales en Colombia. Entonces,
muy fácil. Una vez establecido que es residente fiscal en Colombia, entonces ¿qué tiene que declarar? Las rentas y ganancias ocasionales obtenidas en Colombia más las obtenidas en el exterior, y el patrimonio que tenga en Colombia más el patrimonio que tenga en el exterior. Entonces a esto fue lo que se le llamó que la renta mundial, o sea, cualquier ingreso que tenga en el exterior, si la persona es residente fiscal en Colombia, debe declararlo, ¿sí? Y cualquier patrimonio que tenga en el exterior, la persona que es residente en Colombia debe declararlo, ¿sí? ¿Y por qué sistema va a declarar el residente? Por el sistema de renta cedular, y lo va a declarar en el formulario 210. Entonces ese es el planteamiento. Lógicamente aquí pues salen algunas cosas que son pues lo que tiene en el exterior para declararlo, pues si lo declara y él paga impuestos allá, pues muy seguramente vamos a ver por allá en el capítulo de descuentos tributarios que va a poder que restar ese impuesto que pagó allá como un descuento tributario, ¿correcto? Pero bueno, digamos que por ahora estamos en la parte todavía introductoria. Lo importante es tener claro qué tiene que declarar un residente fiscal en Colombia y por qué sistema. Entonces dijimos por el sistema cedular, ¿sí? Y en el formulario 210. Ok, entonces hasta ahí vamos claros. ¿Cómo lo dijo la ley? ¿Cómo está planteado? Dice: las personas naturales residentes y sucesiones ilícitas de causantes residentes estarán sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera, y sobre el patrimonio poseído dentro y fuera del país, para lo cual deberán aplicar el sistema de renta cedular de este estatuto. Listo, ahí quedó, y de esa manera lo dice literalmente. Bueno, entonces aquí ya llegamos a un punto en el que tenemos que tomar una decisión por cuál lado nos vamos a ir, ¿cierto? Entonces tenemos dos opciones: o las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, o las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Entonces, hablemos un poquitín sobre las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y luego nos concentramos en las no obligadas a llevar contabilidad, que es el tema que vamos a tratar hoy, ¿correcto? Entonces, las personas obligadas a llevar contabilidad, pues lógicamente, si están obligadas a llevar contabilidad, deben estarla llevando bajo NIF de acuerdo a cada grupo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué va a pasar con estas personas obligadas a llevar contabilidad? Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pues lógicamente van a tener la misma situación que tienen las personas jurídicas, ¿correcto? Obligadas a llevar contabilidad. O sea, que van a presentar ¿qué? Diferencias entre la parte contable, NIF, y la parte fiscal, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que esas diferencias, pues lógicamente las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, tarde o temprano van a tener que presentar ¿qué? Una famosa conciliación fiscal, ¿correcto? La conciliación fiscal que están haciendo las personas jurídicas en este momento, lógicamente están haciéndolas en el formato 2516. Yo creo que ya casi todos la tenemos terminada, ¿cierto? Pero bueno, entonces las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pues lógicamente van a tener que presentar posteriormente que una conciliación fiscal, que es lo que se viene, y esa conciliación fiscal, pues lo que se plantea es que se haga en un formato 2517, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Eso por el lado de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Listo, pero nosotros, el tema que nos atañe hoy es las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.